Aquí inicia el podcast de la radio. Muy bien, en esta mañana lunes, miren, un lunes madrugador, por supuesto, y lleno de información importante. Y en el Morning siempre nos sentimos agradecidos porque tenemos la oportunidad de compartir con profesionales extraordinarios que ponen su conocimiento al servicio de los demás. Y eso, sin dudarlo, es una gran bendición. Y hablando de bendiciones, saben que hoy me llena de mucha alegría darle la bienvenida a una persona muy especial, un médico que no solo se destaca por su preparación y experiencia, sino también por la calidad humana con la que acompaña a sus pacientes y a sus familiares en momentos que pueden ser difíciles. Ahí donde nos sentimos un poquito estresados y nerviosos, pues llega el doctor con mucha tranquilidad. Y por supuesto, en lo personal y como familia, a mí me da mucha alegría porque tuvimos la oportunidad de conocer de cerca esa vocación y esa forma tan humana de llevarnos de la mano en el proceso de recuperación en ese momento de mi papá. Y por eso me da mucha alegría recibir al doctor Johnny Fuentes, cardiólogo, que hoy nos acompaña acá en el Morning, y que por supuesto aprovechen con toda la información y recomendación que él nos va a dar, porque sé que les va a ser muy útil. Doctor, qué alegría recibirlo acá en el Morning. Hola Sharon, mucho gusto. La verdad que me siento muy contento de regresar nuevamente con ustedes. Creo que había pasado un año de haber venido aquí con ustedes. Sí. Y se quedaron muchas preguntas en aquel momento que resolver. Más que todo es importante transmitir la información sobre pues, la enfermedad cardiovascular. Sí. Es algo muy frecuente. Sí. Tenemos un familiar, un papá, un hermano que padece diabetes, hipertensión, o ha tenido un infarto, o tiene riesgo de y no nos damos cuenta. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces nos da como ese miedito de, ay, ¿qué va a decir el doctor? Pero algo que lo destaca usted, doctor, y siempre se lo he dicho, es esa parte humana. Yo siempre he dicho, Dios mandó a los médicos como ángeles con bata blanca para poder ayudarnos. Gracias. Y usted lo ha hecho de una forma muy linda y por eso nos da mucha alegría, porque si usted está escuchando, si está en un proceso, no tenga miedo, de verdad, los médicos están siempre llevándolos a las mejores soluciones y por supuesto el doctor Johnny Fuentes nos acompañó en ese proceso y por eso me encanta platicar con usted para que podamos desarrollar este tema y que justamente le platicaba que la semana pasada hablábamos de los ataques de pánico, de ansiedad y que de repente sentíamos molestias en el corazón, pero para que usted nos cuente qué señales de alerta nunca debemos ignorar cuando se trata del corazón, porque a veces los podemos confundir. Sí, yo creo que de los síntomas principales es muy difícil resumir cuáles son los importantes, pero a nivel cardiovascular siempre les digo a mis pacientes que las señales de emergencia son dolor torácico opresivo, que nos refieren a un evento de angina o de infarto de miocardio. 2, desmayos o pérdida de la conciencia. Normalmente hay muchos pacientes que tienen una pérdida de conciencia súbita, eso nos alerta de que el corazón esté alterado, que tenga algún bloqueo cardíaco, que tenga los latidos lentos, que se les baje la presión, etcétera. Y también algún síntoma muy importante son palpitaciones en forma general. Regularmente los corazones no se deberían de sentir. O sea, uno no debe sentir que el corazón palpita. Si te das cuenta en la noche o en el día, tú no sientes tu corazón palpitar. Lo sientes cuando sientes una actividad de estrés, cuando estás nervioso o cuando tienes una arritmia. Entonces es bien importante determinar estos síntomas. Eso sí es cierto, ¿verdad? De repente en esos momentos es donde empezamos a como a escuchar a nuestro corazón, ¿verdad? O a sentirlo. Sí, no debe sentirse. Cuando uno siente que salta el corazón, ahí es donde que se acelera, debe de buscar consulta con un cardiólogo. A menos que, bueno, esta es una pregunta, a menos que haya un completo silencio, uno esté acostado de una forma, también se puede llegar a sentir, no a escuchar, sino por lo menos a sentir. De igual forma es muy raro. Sabes que regularmente cuando tú te acuestas del lado izquierdo, que es donde está el ápex del corazón, se puede llegar a sentir, pero es un latido muy normal, muy homogéneo, muy leve. Pero tú lo sientes más que todo en la noche, cuando no tienes actividad física, ¿verdad? Y no estás acostado regularmente del lado izquierdo, y sientes que el corazón late de forma irregular, uno lo siente por momentos, o siente la pausa. Hay gente que me dice, mire doctor, dejo cuando mi corazón deja de latir, y luego empieza a latir. Eso ya es algo anormal. De repente cuando uno se asusta, doctor, no sé si le ha pasado a Danilo, pero de repente a mí me ha pasado que algún susto, voy manejando algo y el corazón empieza. Sí, eso es una respuesta normal. O sea, la taquicardia, siendo no arritmia, es frecuente. Cuando no te asustas, cuando tomas alguna sustancia como café, té verde, alcohol, cigarrillo, o estás estresado incluso, ¿no? Es cierto. Entonces, eso afecta, pero pues un latido normal, es una aceleración normal. El problema es que ya llegue a ser arritmia. Cuando uno siente el desorden del corazón, cuando uno siente la fatiga constante o las palpitaciones frecuentes, incluso en el cuello. Uno que dice, me duele el cuello, doctor, me vibra el cuello, entonces uno ya sabe que es probablemente una arritmia. Bueno, tengo una pregunta, no sé si esto también tiene que ver con esa área, pero
¿el espesor de la sangre tiene algo que ver con la palpitación del corazón o es normal que alguien tenga la sangre más espesa que otros? No, regularmente el espesor de sangre se mide por los niveles de hemoglobina o de glóbulos rojos. Pues si tú deberías el espesor de la sangre, podrías tener anemia, menor de 2 hemoglobina o hemoconcentración arriba de 18. Okay. Es un parámetro diferente. Regularmente los pacientes que tienen una hemoconcentración arriba de 18 son pacientes que se mantienen con eventos de oxígeno bajo en algún momento de su vida. Por ejemplo, la gente que ronca, que tiene apnea de sueño, tú le sacas sangre y tiene una hemoglobina de 20. ¿Eso significa que es espesa? Exacto. Okay. Porque tienen riesgo de formar coágulos y aparte de eso nos avisa de que hay un evento de hipoxemia, oxígeno bajo durante el día, principalmente en la noche. ¿Y eso tiene solución o cómo se puede hacer? Sí, regularmente había que evaluar al paciente, ¿verdad? Porque también hay, este es un problema frecuente. Lo otro, las grandes alturas, personas que viven arriba o en Huehuetenango o en grandes alturas tienen hemoglobina de 18, 19. Pero también hay personas que tienen enfermedades de la sangre, que hace que los glóbulos rojos sean de mayor cantidad. Entonces habría que evaluarse bien por un hematólogo, un experto de la sangre, así es. ¿Y es normal o es frecuente que usted sepa o que algún paciente se manifieste o comente? Porque puede ser que no se dé cuenta si de repente respiró o se da cuenta cuando respiré. ¿Cuánto tiempo estuve sin respirar? ¿Es normal? ¿O es que perdió el rollo de que estaba respirando? Regularmente también la falta de aire o la sensación de que la respiración no es adecuada también es una enfermedad. No la mayor parte de gente. Pero por eso es bien difícil de dividir la ansiedad y dividir los eventos de falta de aire por una enfermedad. Claro. Por ejemplo, en épocas de COVID había pacientes que tú lo mirabas y tenían 80% oxígeno, que es bajo, y no se tenía falta de aire. Entonces, pero hay personas que no tienen alguna enfermedad y por la ansiedad le da sensación como que les falta el aire, ¿ya? Entonces, es bien importante determinar el punto de quién está mal a nivel pulmonar, cardíaco, o quién está normal, pero simplemente tiene problemas de ansiedad, como tú dijiste, el ataque de pánico. Nosotros tenemos pacientes que muchas veces los han confundido y les dicen que tienen ansiedad y que tienen palpitaciones. Yo les coloco un holter de 24, 48 horas, que es un monitoreo de latidos cardíacos, y tienen arritmia. ¿Sí? Entonces, hay que aguardar siempre a los pacientes. Como siempre le digo a un paciente, lo que tú vienes es a Dios demostrarte de que tu corazón está bien, y te lo puedo demostrar, o en que sí tienes una enfermedad. Por eso es importante el análisis cardiológico que uno hace. Exactamente. Y justo le iba a preguntar, doctor, ¿a qué edad deberíamos empezar a realizarnos ya los chequeos cardiológicos? Mira, regularmente hemos ido bajando el nivel de edad. No hay algo estipulado que te diga, no se va a infartar nadie de 25 años, porque hay gente de 25, 27 años que se infarta. Y hay gente que tiene 90 años y no se infarta. Lo que considero principalmente yo es que toda la vida sana debe llevarse constante desde la juventud. Vivir sano, comer sano, ejercitarse, etcétera. Pero si alguien tiene antecedentes de enfermedades como diabetes, hipertensión o infartos en la familia, igualmente a los 30 años, regularmente insisto en que se debe de estudiar al paciente, hacerle un chequeo general, nivel de lípidos, etcétera. Antes era 40, ahorita sugiero que a los 30, y si se ha descrito que a los 30 años debería de checarse. Y yo pienso que más de antecedentes creo que todos deberían de checarse a partir de los 30. ¿Ya? Porque la enfermedad cardiovascular, el diabetes y la hipertensión es frecuente a esta edad. O sea, yo tengo pacientes que tienen 14 años y son hipertensos. ¡Wow! 14 años. Sí, claro. Hace poco vi un paciente que tenía casi 500 de triglicéridos y tiene 19. ¡Wow! Ya, y el chequeo fue porque tenía dolor de cabeza, por ejemplo. Le saqué el laboratorio y tenía los triglicéridos altísimos. Entonces, no hay que discriminar por edades. En realidad, las personas que deben decidir un chequeo general. Yo creo que por lo menos un examen de lípidos, azúcar, hipertensión arterial una vez en la vida para detectar algo inicial vale la pena. Muy bien. ¿Cómo Excelente. puede una persona deportista, no a nivel profesional, sino alguien que simplemente hace medio deporte, cómo puede identificar que tiene algún problema en el corazón? ¿Se puede manifestar? Claro, eso es una consulta muy frecuente en mi clínica. Y yo adoro que los pacientes lleguen y les digo, bueno, ¿por qué es consulta o quién lo refirió conmigo? No, vengo a ver cómo estoy. Esa es la mejor respuesta que uno puede tener, porque es de prevención, ¿no? Entonces, regularmente tiene que hacerse un electrocardiograma basal, que es un estudio de electrocardiograma que es simple. Yo puedo detectar que el paciente tenga una enfermedad solo con un electrocardiograma. ¿Sí? Más que todo cuando es una enfermedad muy avanzada, por ejemplo. O también puedo detectar arritmias, extrasístoles o cosas que pueden causar aumentar el riesgo cardiovascular al hacer ejercicio. 2, hacer un perfil metabólico general, es decir, azúcar, perfil de lípidos, creatinina, sodio potasio, pruebas tiroideas. Esas son pruebas que me ayudan a mí ver cómo está el paciente a nivel metabólico
y a nivel de riesgo cardiovascular. Okay. Si aún hay dudas o si es un paciente que va a hacer una actividad física, por ejemplo, de mediana a alta, de desempeño cardiovascular, siempre lo subo a una prueba de esfuerzo. Ah, ¿sí? ok. Ajá. Para ver su capacidad funcional. Esa es la prueba que hacen como en una banda. Una prueba en banda, exacto. Una prueba en banda donde nosotros los ponemos a correr por etapas. Cada etapa es de 3 minutos. Y en cada etapa va aumentando la inclinación a la velocidad del ejercicio del paciente. Pero mientras el paciente está haciendo ejercicio, yo voy monitorizando su corazón constantemente. Voy tomando la presión arterial y voy viendo cómo él se va comportando. Y regularmente encuentro pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y que al final se les prohíbe el ejercicio hasta no resolver la enfermedad que yo detecto. Ah, Así ok. es. Doctor, siempre me ha surgido la duda de cuando estamos en la banda, que ahorita le decía, doctor, yo empecé a hacer también cardio. Claro. ¿Hasta cuántos latidos o cuál podría ser lo recomendado o que no debe pasar o excederse, digamos, del corazón, las pulsaciones? Va a depender de la edad. Regularmente, te voy a poner un ejemplo. Es una pregunta también frecuente. Que si yo tengo, vamos de cuenta, 20 años de edad, ¿verdad? Entonces la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Ajá. O sea, 200 latidos por minuto, ¿verdad? Ajá. Pero eso lo multiplico por 0.85, que es el 85% de mi rendimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la frecuencia cardíaca que uno desea para que el paciente tenga condiciones óptimas a nivel cardíaca. Es decir, un paciente de 20 años puede llegar a 170 y es seguro para el paciente. Ah, ok. El 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Ah, ok, Así es, perfecto. así es. Y un paciente de 50 años. Entonces, que serían 170, ¿no? 170 es la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, lo que tú haces es aquí 170 por 0.85. 144 latidos por minuto es seguro para... De ahí para ya no ti, se pienso, debería ¿no? de pasar. No debería pasar. No es que no eso. debería de pasar, sino que a nivel cardiovascular asegura un buen rendimiento, asegura que es seguro Ajá. y que también que es sano para el paciente. Sí. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, ahí te va. Si tú tienes un paciente que no hace ejercicio, en ocasiones tú lo ves y llega hasta 100 latidos, 100% de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, tiene un mal rendimiento, se cansa fácil, ¿sí? Entonces es un paciente que necesita un entrenamiento para realizar un buen ejercicio físico. Okay. Sí, pues ahí es donde debe existir también, y por eso justamente lo mencionaba, que debe existir un chequeo constante, porque hay personas que de repente se meten a medio maratones o que están en algún deporte y no hay ningún chequeo y luego están padeciendo del corazón o sorpresivamente pasa algo. Sí, mira, en lo personal y a nivel cardiológico nosotros estamos cada vez más en contra del ejercicio exhaustivo y de muy alto nivel. ¿Ya? Okay. Yo tengo pacientes que hacen ejercicio físico, hacen maratones completas, hacen constante ejercicio físico y tienen el corazón grande, tienen arritmias, ¿sí? Okay. El corazón funciona como un hipertenso. En una ocasión encontré un paciente de que pues él me dice, doctor, yo he hecho ejercicio toda mi vida. El ejercicio que hace son triatlones, o sea, bicicleta, corre, etcétera. Cuando le hice un electrocardiograma, el paciente tenía 45 latidos por minuto. Ok, te dije, entonces le voy a hacer un holter para ver qué tan lento llega a ser. Y le hice el holter y tenía un montón de arritmias. O sea, tenía extrasístoles, arritmias, taquicardias. Es un paciente que en un momento va a necesitar marcapasos. Ok. ¿Sí me explico? Y atleta de alto rendimiento. Wow. Y es un atleta que yo si lo subo a una banda eléctrica, él te termina las etapas de la banda a 25, 26 latidos. Pero a nivel eléctrico tuvo repercusión. Entonces, mi consejo es no hacer ejercicios de alto rendimiento. O al menos supervisado o checado. Y decir, bueno, soy un atleta de alto rendimiento, hago triatlón, pues me hago un electro, me hago un eco, una prueba de esfuerzo. Y yo puedo decir, mira, ya no puedes hacer más ejercicio. O baja la intensidad. O hasta dónde. Así es. Ay, qué genial. Una persona a ese nivel que por ese motivo deja de hacer ejercicios, aparte también tendría que ir a un psicólogo, ¿no? Porque claro, porque lo que pasa es que el ejercicio muchas veces es un método de escape de muchas cosas. O sea, el ejercicio físico es bueno recomendarlo en ansiedad, depresión, en estrés de trabajo, etcétera. Pero muchos pacientes se canaliza al ejercicio o a ser atleta de alto nivel por ciertas deficiencias de muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, igualmente, el paciente regularmente sí acepta. Un paciente que es disciplinado en ejercicio acepta mucho los consejos y las sugerencias, ¿verdad? Porque uno lo que hace es, pues, que el paciente esté sano y prolongar la vida, ¿no? Ok. Una pregunta. Una persona que, por ejemplo, por X motivo tiene que correr una cuadra, ya sea por alcanzar el bus, por X motivo, y corre una cuadra y se sofoca mucho o se cansa mucho,
A diferencia de una persona que la corre y no siente nada, ¿es normal? No es normal. No es normal. No. O sea, la persona que se cansa mucho tendría que ir a revisarse. Sí, tenía que revisarse, sí, por supuesto. O sea, uno sabe cuál es su capacidad funcional de acuerdo cuando el paciente llega y hace actividad física. Y esa es la pregunta que uno hace. Tanto en un paciente que no ha tenido una enfermedad cardíaca o que tiene una enfermedad cardíaca, ¿cuántas cuadras camina y se cansa? ¿Cuántas gradas sube y se cansa? ¿Sí? Aquel paciente que está en reposo constante y que no hace actividad física y se cansa fácil, necesita chequeo para saber qué tanta actividad puede hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquel paciente que hace 2 semanas hacía su actividad física normal, caminaba, etcétera, y después empezó con dolor de pecho y a la cuadra ya empieza con dolor de pecho, el paciente tiene angina de pecho, tiene una enfermedad cardiovascular. Entonces, cualquier cambio nuevo en su capacidad física es una señal de alerta. Ok. ¿Verdad? Qué interesante. Por acá dice Silvia, gracias, dice buenos días Sharon, Danilo, excelentísimo programa con el cardiólogo Johnny Fuentes. Yo soy hipertensa, tomo mi medicamento diario y qué buenos datos, súper importante lo que está mencionando. 144 latidos por minuto, yo tengo 50 años y sí hago regularmente ejercicio. Bueno, ella es ciclista también y hace caminata. Muy interesante lo que están hablando y por favor el contacto del doctor Johnny Fuentes, ahorita se los vamos a compartir para que ustedes puedan hablar directamente con él, que la verdad es que miren, logramos tenerlo porque normalmente está en operación desde muy temprano y está muy ocupado al servicio de todos sus pacientes. De verdad que es una bendición tenerlo por acá y como bien lo dice, una de las misiones profesionales del doctor es contribuir a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares mediante la atención médica excelente que él le da a todos sus pacientes. ¿Qué manda, Danilo? Doctor, ¿qué le podría aconsejar a las personas? Bueno, obviamente el consejo creo que es muy obvio, pero ¿qué le podría decir usted a las personas que no quieren irse a hacer un chequeo por temor a tener algo? Bueno, regularmente, si es por el temor, regularmente la mayor parte de pacientes no tienen nada cuando los checamos, ¿no? Okay. Sí, pero yo creo que lo más importante cuando uno ve a un paciente enfermo, infartado a los 40 años, con 2 hijos de 3 a 5 años y casi va a perder la vida, es cuando la familia y el paciente hacen un análisis. Doctor, pudo haber prevenido esto. Si yo hace 2 semanas empecé con dolor, ¿no? Entonces es como que es como mi mensaje de decir, bueno, sí se pudo haber prevenido. O sea, ya te pudo haber abierto la arteria al corazón de una forma estable, programada, como que fuera una cesárea. Sí. ¿No? Y atenderlo de la mejor forma, ¿verdad? Como el caso de tu papi, ¿no? Ajá, exacto. Entonces ya no corre uno. Pero ¿qué pasa cuando un paciente no detectó los síntomas de alerta por tener miedo a saber que está enfermo, no contó con el médico? La mitad de los pacientes infartados no llegan al hospital. O sea, que un paciente infartado llegue al hospital es una ganancia. Y los registros a nivel de Guatemala se ha visto que de los 100% de pacientes que llegan infartados a un hospital, cualquier hospital, solo el 5% reciben la atención adecuada. O sea, imagínate. O sea, no por llegar a un hospital infartado significa que te vas a salvar y te van a tener bien. Entonces son puntos importantes que de hacer reflexión de la gente que hay que checarse antes de los síntomas. Y cuando tienes síntomas, peor, ¿no? Okay. Me encanta. ¿Cada cuánto sería el chequeo? Bueno, ahorita ya no sería a partir de una edad, sino una vez al año. Sí, si un paciente es sano y solo se chequea para ver cómo está y qué le ha pasado, pues una vez al año. Si un paciente va a cambiar su estilo de vida, es decir, empieza a bajar de peso, va a empezar a hacer ejercicio, en ese momento ya tiene que empezar a detectarse y luego cada 6 meses para ver cómo va la evolución de su actividad física. Si un paciente es hipertenso, diabético o ha tenido una enfermedad cardiovascular, regularmente de 3 a 4 meses es lo que recomendamos, ¿verdad? O sea, no hay una regla estándar de cuánto tiempo cada vez se tiene que ver. Hay pacientes graves que tienen un problema ya avanzado, crónico, como la insuficiencia cardíaca, que estos pacientes regularmente necesitan chequeos cada 2 semanas, cada mes, hasta que el paciente esté estable, para cambio de medicamentos y chequeos de signos vitales. Okay. Por acá dice, buen día, la mami de una Chiqui Morning, dice, los felicito, qué tema tan importante el de hoy. Quisiera preguntarle al cardiólogo si es normal que los niños de 9 años se quejen de dolor del corazón recurrentemente. Le dieron examen de sangre y la pediatra dice que es normal, que no hay nada anormal, pero es necesario hacer otro tipo de examen para pues descartar algo. De bebé tuvo un solito en el corazón que el año se le quitó
y sí tenía chequeos con el cardiólogo hasta como a los 4 años. Ya no tuvo padecimiento hasta el año pasado, que empezó con ese dolor. Ya la vieron 3 doctores diferentes y concuerdan que no es nada. Sí, claro. Igualmente, bueno, regresando a lo de los soplos, a los 7, 8 años, los soplos cardíacos normalmente pues logran recuperarse, o sea, se cierran los efectos cardíacos congénitos. El dolor torácico sí es muy frecuente en los niños, bastante frecuente. Regularmente se debe por crecimiento de los cartílagos y del hueso a nivel del esternón, ¿verdad? Y de las clavículas. Hay también pacientes que tienen, es muy importante que lo mencione a la audiencia, porque hay mucho niño o joven que tiene algo que se llama disautonomía, que son aquellos pacientes que se marean o que se desmayan, ¿sí? O que se cansan rápido y parecen muchas palpitaciones. Como parte de este cuadro también existe el dolor torácico, ¿no? Entonces, cuando llegan muchos pacientes con disautonomías, que es muy frecuente, por eso lo menciono, lo típico que los llevó a ir conmigo es el dolor torácico. Entonces uno ya le dice, bueno, es parte del crecimiento y todo eso, y no pasa nada. Uno les da un acetaminofén oral si es un niño, o un enantium, o lo que sea, y ya se mejora. Entonces, la verdad es que no es un síntoma de alerta en un niño. ¿Qué síntomas de alerta sí son frecuentes en un niño? Que tenga los dedos azules, por ejemplo, constantes, o cuando el paciente hace ejercicio y cuando hace ejercicio se pone azul y se cansa rápido. Si tú ves a un niño de 5, 4, 6 años, no se va a cansar. No, va a correr un montón. Energía. Pero que se canse y que se ponga azulito es un síntoma de alerta. Y el otro síntoma también son los desmayos, ¿no? Entonces son los síntomas que yo les quería decir a la audiencia para que sepan, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Buenos días, dice por acá, ¿el pulso es lo mismo que la frecuencia cardíaca? ¿Lo que mide el oxímetro? Sí, es lo mismo. Sí, la verdad es que sí es muy bueno mencionar a la audiencia que tener un oxímetro, un manómetro para tomar la presión arterial electrónico nos ayuda a nosotros mucho, a los médicos, y a ustedes también. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Para que todos estemos alineados. Y por acá nos preguntan, doctor, ¿qué tanto influye el estrés en la salud cardíaca hoy en día, que todos vivimos con estrés? Influye en todo, tanto en la salud cardíaca, en el desarrollo personal, familiar y como pareja. Entonces, sí. Bueno, la verdad es que a mí me gusta y me toca a veces ser la de psicólogo y cardiólogo a la vez, ¿no? Bastante. Pero desde el abuelito que se preocupa del nieto, que quién lo va a cuidar, del esposo que está enfermo, ¿sí? Y de todo, eso es causante de estrés, ¿no? Sí. El joven que está buscando trabajo, o nosotros que estamos trabajando y decimos, pero la vida adulta es difícil, también es situación de estrés. Tengo que salir de aquí, está lloviendo. Pero hay cosas que no podemos dejar, como el trabajo, ¿no? Sí, Tal vez canalizar toda la energía al estrés de otra manera. Saber que todo tiene solución. Hay cosas que no tienen solución, por supuesto, y eso lo sé y lo vivo toda la idea. Pero bueno, saber que todo tiene solución. Solo es parte de enfocarnos de cómo hacerlo y cómo resolverlo. Y buscar medios de apoyo, ¿no? Totalmente. Eso es lo que pasa, ¿no? Si entonces todo afecta al corazón. Siempre le digo a mis pacientes, lo que usted siente de pareja, de amigos o de preocupaciones, llega al corazón. ¿Ya? Con respecto también a lo que se ha comentado, que uno tiene que mantener un pensamiento positivo, ¿eso también influye mucho o pues no tendría nada que ver? Claro, el pensamiento positivo libera sustancias que son buenas para el corazón. Sustancias de relajación que dilatan las arterias coronarias, las arterias periféricas, ¿sí? Sustancias de confort. Por eso escuchar música, hacer ejercicio moderado, dormir bien, alivia el corazón, ¿no? La caminata también es un buen ejercicio. Todo eso alivia el corazón. Libera sustancias que bajan la presión, que mejoran los niveles de glucosa, que disminuyen la aterosclerosis, ¿no? Entonces todo es pleno haciendo las cosas bien. Hablando con el doctor nos da tranquilidad. Y es que por eso, desde la experiencia personal, y por eso me gusta trasladárselo a la audiencia, porque de repente andan en la misma situación, doctor. Sí. Pero recuerdo que llegamos con ustedes, veníamos de una evaluación para la rodilla de mi papá. Sí, claro. Y al final era creo que la cita, porque como siempre se mantiene muy ocupado, nos dieron la última hora, era un viernes. Sí. Y me dice el doctor, entonces mañana, a ver, le vamos a hacer un chequeo aquí, pero con una tranquilidad. Y yo decía, my God, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? ¿Le doy ingreso mañana? Y mi papá, sí. Le vamos a poner un stent o 2, vamos a ver aquí. Y yo así como, el doctor lo hizo con tanta tranquilidad que después que me di cuenta todo lo que era, dije, wow.
Eso se le agradece de corazón. Gracias. Usted que es especialista en esto, doctor. Y luego cuando me dijeron, la manda a llamar el doctor para que entrara a la sala y me dice, mire, aquí en la computadora, y yo, doctor, usted no sabe, o sea, el doctor ni se imaginaba, yo casi me iba a desmayar y me iba a tener que cuidar a mí el corazón. Y el doctor, mire, acá lo que pasa es que hay una vena que estaba, una coronaria. arteria, y lo explicaba con tanta tranquilidad, yo, dele, le decía. Sí, complejo el caso, pero ¿verdad? Salió todo bien hasta ahora. Pero es eso, ¿verdad? Encontrar la tranquilidad del médico y sobre todo esa parte humana que es la que le caracteriza. Por acá nos preguntan, dice, tengo 37 años, últimamente cuando como grasa o carne asada con gordito, horas después siento ciertos latidos con esfuerzo, como que algo estuviera tapado y se esfuerza en latir el corazón. Solo es el día que como grasa, luego todo normal, dice por acá. A ver, ¿qué podría ser, doctor, lo que está sucediendo por acá? A ver, si es amigo el que dice esto, que cuando come grasa empieza a sentir como... Sí, mire, aparte de la grasa, las sustancias con mucha carga de carbohidratos, también comer muchos dulces, por ejemplo. Regularmente estos alimentos causan reflujo. Ok. Y en muchas ocasiones las extrasístoles o arritmias cardíacas se exacerban con el reflujo. Okay. Puede que el paciente sí tenga una extrasístole, una arritmia cardíaca, pero el reflujo aumenta los síntomas. Entonces es algo muy frecuente que me dicen, doctor, comí algo y me da más palpitaciones. O un paciente que ya tiene arritmia me dice, cuando yo como y me excedo, me da más taquicardia. Entonces, normalmente todo lo que uno come se refleja también a nivel gastrointestinal. Tener buenos hábitos alimenticios, si se dan cuenta, cuando uno come sano se siente muy pleno en el estómago, pero cuando uno come irritantes y carbohidratos de alta concentración, pues les va mal, ¿verdad? Entonces es muy importante, yo creo que mejorar la alimentación con este paciente, y lo otro es checarse, ¿no? Hacer un electro, un holter si es necesario, y ver si en realidad tiene algo que hay que corregir, ¿no? Habría que ver también si la pizza es diaria o es de vez en cuando. Sí, miren, yo regularmente, siendo sinceros, yo no bloqueo a mis pacientes, no coman nada. O sea, carne una vez al día. Exacto. Una vez a la semana, carne una vez a la semana, que le dé pizza 2 veces al mes, papas una vez a la semana o 2 veces al mes. O sea, yo no restringo a mis pacientes. Claro, un equilibrio. Completamente, exacto. Pero lo que pesa es la alimentación día al día, ¿verdad? Exactamente. Buenos días. Por ahí nos preguntan también con respecto a la avena y el mosh. Sí, claro, regularmente se ha descrito que puede disminuir la absorción de nivel de colesterol cuando se toman en la mañana y regularmente reposado, pues, ¿no? Pero como yo les mencionaba a mis pacientes que la mejor forma de disminuir los niveles de colesterol, si son muy altos, son los medicamentos, y 2, la buena alimentación, ¿no? Y los buenos hábitos de alimentación y no comer grasa. Que justo le decía al doctor que hoy por hoy hay muchos alimentos o muchos productos que encontramos en el supermercado que hasta le dibujan un corazón, ¿verdad? Sí. Como diciendo, este producto le va a caer bien a su corazón. Sí, ¿verdad? Regularmente el pecado no es utilizarlos, porque regularmente la mayor parte de alimentos esos se basan en tener omega 3, ¿no? Eso es la base de los medicamentos de ese tipo. Pero para que el omega 3 tenga buen efecto, estamos hablando de que tenemos que tomar alrededor de 3 gramos de omega 3. Cuando los productos alimenticios son de 250 y 300 miligramos. O sea, no logra llegar a las metas que nosotros querramos. O sea, mi consejo es comer sano, haces niveles de colesterol, y si tienes un nivel alto, tomar medicamentos. No hay que tener miedo a los medicamentos. Hay pacientes que llevan con 8 vitaminas a la clínica y no se quieren tomar las 3 pastillas porque les doy para la presión, por la diabetes. Entonces ahí es como que el equilibrio no funciona. Contradictorio, ¿verdad? Exacto. Doctor dice, buenos días, doctor, una pregunta. Mi nene José dice, tiene 4 años, pero ya hace 2 meses que se queja de dolor de corazón. Mi cielo, 4 años, y él dice que siente que le late muy fuerte y a veces se marea. Ya 2 veces que me dice que se siente mal. ¿Y qué examen le puedo hacer? Dice por acá nuestra amiga. Sí, por supuesto. Mire, mi primer consejo es llevarlo a un cardiólogo pediatra, ¿no? Seguro. Porque sí, o sea, sí veo síntomas de palpitación, sí veo síntomas de mareos, ¿ya? Entonces yo veo que síntomas, no de alarma así fuerte, pero sí, pues de alerta, ¿no? Entonces sí vale la pena que vayan a un cardiólogo pediatra. Cardiólogo pediatra. Sí, regularmente, bueno, el nivel de división de ver pacientes es de 16 años aquí en Guatemala, ¿no? Debajo de 16 años, regularmente lo ve un cardiólogo pediatra.
Y pues ya arriba de 16 ya lo vemos los cardiólogos adultos, ¿verdad? ¿No? Ok. Sí. Doctor dice, buenos días, con los años la presión arterial va cambiando. ¿Cuál debe ser la presión de una persona mayor de 55 años y mayor de 85 años? Gracias, doctor. Sí, eso es una pregunta importantísima. Sí, la presión arterial va aumentando con la edad, principalmente por la rigidez arterial, principalmente por la ganancia de peso que se requiere regularmente. La tendencia de peso es aumentar más, no bajar. Y por los hábitos que se van perdiendo, ¿verdad? Si una persona era atleta a los 20 años, cuando llegan conmigo a los 50 ya tienen obesidad y ya están hipertensos y diabéticos. O sea, más que todo por eso. En sí el corte adecuado para tener una buena salud cardiovascular, lo máximo es 130-80. 130-80. Ajá. Ok. Las escuelas cardiológicas actualmente ya definen al paciente hipertenso arriba de 130. ¿Ya? ¿Ya? Entonces 130-140 para mí es zona gris. Cuando alguien llega con 135 de presión arterial, le hago un monitoreo de presión arterial y cae dentro de este rango, le doy un chance de 3 a 6 meses para que cambie su estilo de vida, para que coma mejor, para que haga ejercicio, para que baje de peso. Okay. La mayor parte o la mitad de sus pacientes ya no les doy medicamentos para la presión, pero si ya llega con esa presión alta constante, aún con cambios en el estilo de vida, ya les inicio medicamentos de 130 a 140 milímetros de mercurio. Pero si llega un paciente con 160 y le tomo 2 o 3 veces, ya le digo que es hipertenso, no hay duda. Ok. ¿Y mayor de 85 años, doctor? Es el mismo rango. Mismo. No hay rango de edades para los niveles de presión arterial. El rango es el mismo de alguien de 30 años y alguien de 90 años. Ok, qué interesante. Sí. Excelente, pues por acá, saluditos. Hola, amiguitos, dice, bendiciones. Y buenos días, doctor Johnny. Los de mi generación ya estamos en el 5º piso de edad. Tenemos un grupo que realizamos mucho cardio y mi pregunta ¿es normal cuando mi cuerpo está en reposo? Mi ritmo cardíaco se mantiene de 50 a 55 latidos por minuto. Ya cuando está en reposo, dice por acá. Sí, es normal. Ese es el efecto del ejercicio. Ok. O el efecto vagotónico que hablamos nosotros. Entonces, el ejemplo de esto es, por ejemplo, esta paciente tiene 50-55 reposo. Y como hace ejercicio, el chance de que aguante más tiempo en hacer una actividad física es mayor. ¿Por qué? Porque el pico máximo de frecuencia cardíaca máxima va a ser más inclinada, más horizontal, perdón. Ok. ¿Ya? Ajá. En dado caso, tú pones a un paciente que no hace ejercicio, tiene obesidad, y su nivel básico basal es de 110, porque sí tengo pacientes así, él a los 5 minutos ya está en 180. Entonces no aguanta. Entonces el efecto de vagotónico del ejercicio hace que la frecuencia cardíaca de un atleta tenga de 50 a 55. Ya. En reposo, que es bueno. Pero también es bueno hacerse un eco, un ultrasonido del corazón, para ver cómo está el corazón, si no se está agrandando. Muy hacer un electro normal. Ajá. Y también ver qué tan lento es. Porque imagínate que esta paciente tenga 50, 55 latidos basal. Pero ¿qué pasa si también hace 25 en la noche o 30 en la noche? Hay arritmias en pacientes con corazón lento. Entonces sí vale la pena como checar en general los pacientes que hacen ejercicio de este nivel para encender los niveles de alerta, pues, ¿no? Claro, y lo que siempre ha mencionado también es que cada persona pues debe ser chequeada porque cada uno va a presentar algo diferente, o sea, para dar un diagnóstico pues hay que evaluar tienen cosas diferentes, la genética es diferente, la respuesta del cuerpo al estrés es diferente, etcétera. Por acá dice, doctor, ¿cuánto ejercicio recomienda para una persona promedio para no afectar el corazón? Sí, es una pregunta excelente. Sí. 30 minutos al día. Ok. 30 minutos al día. ¿Cualquier tipo de ejercicio? Cualquier tipo de ejercicio realmente aeróbico. Y 5 veces a la semana, ¿no? Muy bien. Eso es lo más sano, ¿verdad? Aeróbico y 5 días a la semana. 5 días a la semana. Con eso yo estoy feliz. Qué bonito. Y su corazón también. Y su corazón también. El electrocardiograma, ¿en qué consiste? Dice, doctor, usted está familiarizado con esto, pero para nosotros, ¿en qué consiste y para que no nos asustemos? Sí, el electrocardiograma es un registro eléctrico de la actividad cardíaca, ¿sí? Se realiza alrededor de 5 minutos en la clínica. Se colocan como electrodos, que son cables que transmiten el impulso eléctrico del corazón a un receptor o una máquina de análisis. Se colocan las 4 extremidades. Un cable en cada extremidad y 6 en el corazón con ventosas.
Ajá. O sea, no es como que hay que sacar sangre o hay que pincharle o algo, no. Solo es colocarlo con electrodos. Se registra durante 1 minuto, 2 minutos. Da una toma de 10 segundos el trazo completo, ¿verdad? Y nada más, únicamente. No duele, ni molesta, ni nada. Solo hay que tener el tiempo de ir y a que se lo tomen, ¿no? Doctor, pero hay algo que a mí me pasaba siempre, es que siempre que iba a alguna cita, el corazón, o sea, siempre como que, ¿de qué manera puede tomarse como válido, digamos? Porque el corazón, en mi caso, se empieza como a alterar, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que así hay un margen, digamos, de tomar en cuenta de que el paciente puede estar un poquito más tenso, digamos, a la hora de... Sí, igualmente la frecuencia cardíaca máxima esperada en alguien 100 latidos por minuto. Ok. Pero a nivel cardíaco, arriba de 80 ya se considera un riesgo cardiovascular. Okay. Arriba de 80 en reposo. O sea, muchos tienen arriba de 80, pues. Pero bueno, uno influye mucho cómo platica con el paciente, sí, el ambiente y todo eso para que no esté muy acelerado. Sí. Pero si yo te encontrara a ti, por ejemplo, y tú llegas conmigo y llegas con frecuencia de 150 de presión arterial, frecuencia cardíaca de 120, 110, yo ahí estoy pensando, esta paciente tiene una tendencia a ser hipertenso con mucha actividad adrenalina. Y quita grasa hipertensa, ¿no? Entonces te mando a hacer un mapa de presión. Ah, ok. Así. Ok, perfecto. Buenos días, doctor. Dice por acá, gracias por la información tan valiosa y tan importante que está compartiendo en esta mañana. Ya por último, dice una molestia. Fíjese que yo inicié dieta cetogénica antes porque mi presión siempre estaba 100, 2080. A partir de la dieta bajé aproximadamente 70 libras en 3 meses y mi presión arterial bajó a 309. 176 y 80 y mi ritmo cardíaco siempre está sobre 70, 78. ¿Eso es normal? Soy el papá de Jennifer. Buen día, dice por acá. Bajó re bien. Ajá. Bajó muy bien, a 176. Está re bien él, 80 me parece una cifra perfecta para él. Y es que bajó 70 libras en 3 meses. No, está re bien. ¿Verdad? No, sí, felicidades al paciente. La verdad que bueno, esa es la respuesta que uno quisiera tener en muchos pacientes. Si se dan cuenta, sí, probablemente ya era hipertenso. Es que no entiendo bien la cifra ahí inicial. Ajá, sí. 70 libras en 3 meses y mi presión bajó. No entiendo muy bien la cifra de presión arterial que mandó, pero seguramente bajó la presión. Entonces, se ha visto que por cada kilo de peso uno puede bajar 3 milímetros de mercurio de presión. ¿En serio? Ajá. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Tú eres hipertensa y tienes kilos de más. Si bajas 10 kilos de peso, hay chance de que te quite el medicamento. Okay. Y si tienes 150 cuando te conocí, es probable que vayas a bajar a 130. Entonces te quito las pastillas. O sea, es la única forma de que la presión es curativa. Wow, o sea, nos quitamos peso y nos quitamos medicina. Exacto. Acá nuestro amigo dice que fue con la dieta cetogénica. Me imagino, a ver qué dice por acá el amigo, mandó nota de voz, vamos a escuchar por acá el papi de Jennifer, dice. Se equivocó en la traducción, es 120, 180 y 120, 180 y bajó de 109 a 76. Sí, súper excelente. Esperemos que así siga el paciente. La verdad que no era una hipertensión clara como tal lo que tenía, pero pues un ejemplo de que bajar peso baja la presión, ¿no? Ajá, qué excelente. O sea, está muy, muy recomendado, ¿verdad? Literalmente, porque tenemos como que toda la medicina en nuestro cuerpo para activarla y es muy fácil como alinearnos a esto. Por acá dice, felicidades, el doctor... bueno, se pueden comunicar directamente con el doctor para que hagan su cita. ¿A qué número se pueden contactar? Por acá les voy a recordar, al 3771-3439. Gracias, doctor, por la información. Excelente tema, dice por acá. Ya nos vamos a tener que despedir porque el doctor se tiene que ir, pero por acá dice, doctor, ¿hay algunos alimentos que sean más beneficiosos para el corazón? Por supuesto. Las frutas secas, ¿sí? Ajá. Bajan la presión arterial. Obviamente los vegetales, ¿no? ¿Carnes blancas, doctor? Las carnes blancas, pollo y principalmente los pescados que tengan omega 3, ¿verdad? ¿El huevo qué tal? Creo que eso no es importante. El huevo está muy bien. Eso de diferencia entre clara y yema, eso no importa. No importa, ¿verdad? No, lo que más importa es la cantidad de calorías que uno va a utilizar y la cantidad de huevos. No es lo mismo que lo que se recomienda de 6 a 8 huevos a la semana
a que coma 2 huevos con cada comida, ¿no? Entonces es la cantidad lo que influye y las porciones, ¿no? Al igual que la sal, porque antes me recuerdo que le decían, no le eches mucha sal porque hace mal al corazón. La sal lo que necesita de alimentación para darle sabor a las comidas, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? No quitarle la sal completamente. Muchas veces muchos médicos son muy estrictos en que le quitan la sal y luego llega el paciente con 120 de sodio, el abuelito convulsionando mal porque les baja mucho la sal. Ah, ok. Entonces no recomendado, regularmente es regular. Yo pienso que si el paciente está bien medicado con la dosis adecuada, no necesita una cantidad estricta de restricción de sal. Ah, ok. Ese es mi concepto, ¿verdad? Excelente. Y algo para mencionar, y siempre se los voy a decir, es que el pan no es bueno. Para mí el pan no tiene beneficio. Ajá. ¿Sí? Solo hace daño, no tiene ni vitaminas. Y se lo dejo a la audiencia ahorita. Primero no compren pan. Ahorita todos iban a comerse su pan. Primero no compren pan porque comprarlo ya expone al evento, ¿no? Ajá. 2, les voy a poner un ejemplo. Si tú comes pan frecuentemente, quítate el pan 2 semanas y te apuesto que bajarás por lo menos 3 kilos de peso. Doctor, yo no como pan. Vamos a hacer otra cita. No, pero sí, Pero qué es excelente. increíble solo quitarse este hábito serio? que hace tanto daño. Sí. ¿El pan en general, también el integral? Sí, en general lo mismo. Ah, es en general. Ah, bueno, Ahora, solo me faltó decirle eso. ¿Las tortillas es lo mismo también que el pan? No, tortillas sí le conviene 1 o 2 con cada tiempo. Por lo menos 2 Ah. tiempos al día, ¿verdad? Ajá, Y ya, ajá. con eso es Y suficiente. pues cambia, o sea, si hay diferencia entre tostada o la normal o da igual. Eso sí no sé. Ah, Yo ok, creo que le preguntaría a una nutricionista, ¿no? Hasta ahí no. Pero bueno, dice, nutricionistas recomiendan este café con tortilla tostada y cosas así. Yo creo que debe funcionar, pero sí, no. Eso sí qué no, rico. no tengo Así, respuesta. ahorita, y pan dulce, doctor. Ahorita 2 filas de francés, no, solo una, por Ya estoy favor. bajando la publicidad al pan. Dice, doctor, solo cuando a alguien se le sube o baja la presión, ¿cómo le ayudamos a bajarla o subirla rápido? Qué excelente, doctor. Dice, yo se los dije, si es el cardiólogo de mi papá y nos salvó la vida. Lo esperamos en otra cita. Dice por acá Mario René. Gracias, Mario René, un abrazo para ti. A ver, qué excelente, doctor. Dice, y cuando se le sube a alguien o se le baja la presión, ¿cómo le ayudamos? Sí. Esta es una respuesta importante porque regularmente yo le digo a mis pacientes, si tú estás bien controlada, te toman la presión 1 vez a la semana. Con eso es suficiente. Muchos pacientes cuando los veo la primera vez llegan con su listado de tomas de presión, Ajá. ¿no? Sí. Y yo les digo, el paciente está más enfermo por tomarse la presión que porque en realidad tiene que monitorizarse. Ajá. Si un paciente está bien controlado 1 vez a la semana y no debe sentirse bien, no, mal, perdón, ¿sí? El problema de esto son la calidad de medicamentos, ¿sí? Ah, ok. Eso influye un montón. ¿Qué marca de medicamento es? Si tiene buen efecto y si dura las 24 horas. Sí. Muchas veces vienen con medicamentos que duran solo 12 horas O que son genéricos. o genéricos. Entonces, ¿qué pasa? Se toma la presión en la mañana, pum, se le baja a 90. Y en la noche pierde su efecto y ya se le sube a 150. Entonces, ese es el cambio de alta y baja de presión. Entonces, tiene que ver mucho la calidad de medicamentos. 2, el monitoreo. ¿Sí? Hay pacientes conmigo que ya 1 año después y me dice, vengo doctor porque me desmayé hace 2 días. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que estoy comiendo mejor, bajé de peso y sigue tomando la misma dosis de medicamento. Entonces, obviamente, el medicamento va a ser más fuerte. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Y 3, en ocasiones hay enfermedades que acompañan al paciente como la diabetes o incluso la edad. El paciente adulto tiene más tendencia a cambios bruscos de presión. Entonces uno tiene que saber qué presión debe tener para que no haga muchos cambios. Y probablemente ahí la cifra de presión arterial soy más permisivo y dejo que tengan 140, 135. Ya. Para que al momento de tomar sus medicamentos no se les baje mucho la presión. Y algo también frecuente en el adulto mayor es la interacción de medicamentos. Ah, ok. La mayor parte de medicamentos, de pacientes adultos mayores toman medicamentos para hipertrofia prostática. Y estos medicamentos les bajan la presión. Simplemente en ocasiones uno falla médico, no les dice el urólogo, mire, toma esta pastilla. Ah, pero toma medicamento para la presión, mejor vaya con el cardiólogo que le adecue la dosis. Entonces eso es como la respuesta de todo esto. Excelente. Quisiera preguntarle al doctor, dice, ya lo vamos a dejar ir, pero tenemos No muchas tengo preguntas. pena. Preguntarle al doctor que en mi caso, que he padecido de ataques de ansiedad por mucho tiempo, los cuales ya ha regulado, pero cuando estoy triste o en altos niveles de estrés me duele el brazo izquierdo y la espalda y rigidez en el cuello. ¿Debo acudir a un cardiólogo? Por supuesto. Uno, para yo demostrarte de que Que estás no. sana, ¿no? Ajá. Porque como te digo, puede suceder de que el paciente en realidad
si tenga una enfermedad cardíaca y se le presente como ataques de ansiedad, pues sí. Ujú. Puede ser que tenga arritmia en realidad y la gente lo está como dejando a un lado y en realidad sí tiene arritmia cardíaca. Entonces, lo que yo le puedo decir a esta paciente es que lo primero es demostrarse de que está sana. Ujú. Y créame que cuando decirle que el paciente está sano, probablemente se le quite el 80% de los Todo, ataques de ansiedad. Todo, Exacto. exactamente, Así porque es es. que la mente Sí. está, ¿verdad? Imaginando Exacto. cosas de más. Entonces, yo creo que ella se sentiría tranquila si uno le Sí. dice que está sana. Sí, amiga, de verdad, hazlo porque, o amigo, quien nos haya escrito por acá, es importante. Yo cuando hemos salido de la clínica del doctor y ya le da como el check a todos los exámenes de mi papá, Sí, digo claro. yo, o sea, pero ¿por qué me estaba asustando tanto si todo estaba bien, verdad? Entonces, la mente nos puede traicionar. Sí, claro. Buenos días, Sharon, Danilo y doctor. Dice, qué increíble programa. Gracias, gracias. No solo alimentan el corazón con bonitos sentimientos, también cuidan nuestro corazón para seguir amando la vida. Y muchísimas gracias al doctor Johnny Fuentes. Por acá, buenos días, excelente programa. Gracias por compartirlo con nosotros. Y con mucho gusto serían tan amables de compartir el número del doctor, dice. Por acá, ahorita se los compartimos. Buenos días, dice, les cuento que siempre tengo a mi lado el aparato para tomar la presión y el glucómetro. Y si por algo se me olvida, se me sube la presión de no tenerlo. Es lo que te mencionaba, ¿no? Ajá, cuando dice el doctor que se enferma más uno psicológicamente, creo que así es. Saludos, buen tema, dice Carol Díaz. Doctor, ni el pan de masa madre, dice por acá, si recomienda. No, el plan yo no lo perdono. Por acá ya dio la información. A ver, Danilo, si nos ayuda ahí a leer, por favor. Dice por acá, hola, buenos días. En mi casa, mi suegro, cuando no sale hay mucho calor y se descompensa bastante. Literal, casi se desmaya. Entonces, he tenido varios episodios de estos. Se supone que ahí se mantiene. Creo que lo que también está preguntando es con respecto a si el calor tiene algo que ver con... Sí, lo que le pasa a él es algo que se llama hipotensión ortostática. ¿Sí me explico? Ujú, La hipotensión ortostática se asocia a que el paciente esté parado mucho tiempo ujú, o se levante y se le baja la presión. ajá. Y eso es porque disminuye el retorno de las venas o de la sangre hacia el corazón. Y esto puede ser, uno, que tenga una enfermedad así profunda, Ujú, como enfermedad degenerativa, como demencia, Alzheimer, etcétera, o Parkinson, que causan mucho estos eventos de hipotensión en el adulto mayor. O dos, que esté sobremedicado, que tome medicamentos para la presión que están en alta dosis, ujú. o también que sea diabético, también les causa que se les baje la presión, o que toma medicamentos para la próstata. Si ninguna de estas uno los encuentra, uno tiene que hacer medidas generales adecuadas. Es decir, ¿qué pasa? Les ponemos medias elásticas compresivas. Después de bañarse le ponemos medias elásticas y eso hace que el flujo sanguíneo de las venas suban al regule. corazón. Entonces ellos se desmayan menos, más con el calor. Ah. 2, hacemos que tomen de 2 litros de agua al día. Y a ellos sí les metemos salita, sopas, sal, lo que sea, para que se les suba la presión. Y con esas medidas tan simples, el paciente ya no se puede desmayar. Así es. Ay, qué bonito. Es que lo dice tan simple el doctor, ¿ya vieron? Mejor vayan directamente con él. Dice, doctor, ¿por qué? Vamos a ver. A ver. Por acá dice, doctor, ¿por qué un niño que al momento de hacer ejercicio o hay calor, le sale sangre de la nariz? ¿Podría ser algo? La sangre de nariz, por ejemplo, en mayores, que es mi especialidad, sí se puede asociar a hipertensión arterial, ¿ya? Pero un niño regularmente es un problema de otorrino, Ah, ok. de vía respiratoria. Seguramente tiene un vaso sanguíneo muy que protruye y que hace que cuando suene o cuando tenga rinitis, sangre. Ok. 1, 2, no bastaría más hacerle una hematología Ah, ok, para y tiempos de descartar. coagulación, así es, para ver cómo están los glóbulos, las plaquetas, perdón, Ujú. y la coagulación para ver cómo están los factores que forman los coágulos. Ya con eso ya me sentiría tranquilo. Ah, muy bien. Sí. Buenos días, doctor. Mi papá recibió una descarga eléctrica hace 3 años. ¿En qué le puede afectar su corazón? Él es hipertenso desde antes de recibir la descarga. Incluso le cambiaron medicamento. ¿Cuál debería ser su presión? Él tiene 68 años. Ah, pues sí, gracias a Dios está vivo, Sí. porque Sí. casi nadie sobrevive a una descarga eléctrica. Wow. Pero bueno, yo creo que sí le haría un eco y un electrocardiograma. Ah, Porque ok. regularmente los pacientes con descarga eléctrica que hayan sobrevivido, Ujú. en ocasiones se quedan con una lesión cardíaca, a veces que es sin síntomas y después se va desarrollando, o también con trastornos de ritmo, Ujú. ¿verdad?
porque al final en pacientes con descarga eléctrica cierta cantidad siempre llega al corazón. ¿Ya? Entonces, pues esa sería mi recomendación. Al final los pacientes con descarga eléctrica se mueren porque tienen una muerte súbita cardíaca. Le afecta directamente al corazón. Buen día, por favor, dice consultarle al doctor si la presión sistólica se sube a 140 y la diastólica 68. ¿Esto quiere decir que es hipertensión? Exacto. Esa es una pregunta frecuente en los adultos. ¿Por qué? Regularmente la presión diferencial o presión de pulso que llamamos nosotros es la diferencia entre la sistólica, la primera toma, y la diastólica, la segunda toma. En un adulto menor de 50 años, la diferencia va más o menos dentro de 30 y 40 milímetros de mercurio, que es lo esperado. Es decir, si tú tienes 120, vas a tener 80 de diastólica. Pero en el adulto, la arteria es más rígida. ¿Sí? Okay. La arteria es más rígida. Entonces, ¿qué pasa? Si el adulto tiene 120, va a tener 60 de diastólica. Sí. Entonces no hay que preocuparse en ese sentido. Yo siempre me baso mucho en la presión arterial primera, que es la sistólica. Okay. Entonces, en muchas ocasiones, incluso con el aparato electrónico, las cifras de presión diastólica son más bajos. Entonces, cuando llegan conmigo, tienen 130-50, les digo que no se preocupen tanto. Ahora, hay enfermedades cardíacas que diferencian mucho esa presión una de otra. Entonces, ahí lo que yo hago es les hago un eco siempre. Para ver si no tiene una enfermedad valvular. Regularmente la enfermedad valvular frecuente se llama insuficiencia aórtica, que causa una presión diferencial bastante amplia. Entonces siempre hay que hacerle un eco nada más, para salirnos de dudas en ese caso, ¿verdad? Pero la diferencia de 60 milímetros de mercurio entre una u otra es frecuente. Entonces no hay que preocuparse. No hay que preocuparse. Entonces el paciente sí es hipertenso, porque tiene la sistólica alta. Doctor, hoy por hoy hemos escuchado más frecuentemente yo he escuchado que personas dicen, es que llegué infartado a la clínica. O sea, ya llega con el infarto la persona y pues ahí está haciendo su chequeo o programando su operación. ¿Eso sí es común que se ve? ¿Sí? No es tan común, pero sí pasa. Sí pasa. O sea, hace una semana tuve esa experiencia de que una paciente que miraba de días previos, bueno, de meses antes, que empezó con dolor torácico, ¿verdad? Entonces le dije, lléguese a la clínica, le tomo un electro. Y llegó y estaba infartada. O sea, sí, ya se está dando... entonces me tocó lo que no sé si se le ha aplicado a ti, cancelar toda la consulta tarde para irle a abrir la arteria del corazón al hospital. Pues la trasladé al hospital y le abrimos la arteria. A las 2 horas ya estaba con la arteria abierta. Wow. Hoy existen procedimientos cardíacos que no requieren abrir el pecho del paciente. La mayor parte. Lo que yo hago es no abrir el pecho, ¿verdad? Ay, sí, doctor. Todo es intervención, todo es válvulas coronarias, marcapasos, todo ¿Los es stents? Periférico. Sí, todo es sin abrir el pecho, ¿no? Sin abrir el corazón. Y recuperación rápida, O sea, eso significa que es con un aparatito que es delgadito que entra y desde ahí lo manipula. Sí, regularmente todas las arterias llegan al corazón. Todos los caminos llegan al corazón. Todos los caminos nos llevan. Entonces, regularmente yo entro de las arterias de las manos, navego en las arterias hasta llegar al corazón, busco la arteria ocluida y luego la abro y le pongo un stent, que es como una malla que mantiene la arteria abierta durante toda la vida, la mayor parte de veces. Así es. ¿No es un laberinto todo eso? Sí, es un laberinto. Sí, es un laberinto. Y tiene su grado de complejidad. Sí. Por eso que llevamos 16 años para hacer eso. Sí, doctor, de verdad. Especialidad. Doctor, yo sé que ya se tiene que ir y de verdad que estamos muy agradecidos. A ver, dice por acá, ya lo vamos a dejar ir. Sí, Buen día, encantado. dice, tengo un sobrino de 16 años con síndrome de Marfan, tiene el pecho hundido y se podría operar su pecho, está teniendo problemas con su corazón y se ha desmayado varias veces. Sí, el pectus excavatum, que es la deformidad del pecho que tiene hundido. Bueno, esa parte del pecho del tórax lo ve un cirujano torácico. Y puede ver la mirada de profundidad que tiene y qué tanto le está dificultando la expansión del pulmón. Si en dado caso sí le afecta bastante y restringe el pulmón, si hay cirugías de liberación y de estabilización del tórax. Muy bien. O sea, puramente el pectus excavatum, que es la definición clínica del pecho hundido. Ahora, los pacientes con síndrome de Marfan, y más que todo si tienen como estos eventos de desmayo, sí hay que estudiarlos completamente. Es decir, ver si no tienen una arritmia, colocarle un holter para ver que no haya arritmia, porque ellos hacen arritmia. 2, hacer un eco para ver que el corazón no esté crecido, ¿verdad? Y ver cómo están las válvulas del corazón, porque también se enferman de las válvulas del corazón. Y otra cosa importante es ver cómo está la aorta. Ellos tienen fragilidad de los vasos sanguíneos.
y la aorta, que es la arteria que lleva la sangre toda al corazón. Esa es como la más importante. La más grande. Ajá. Es más frágil, crece más rápido de lo que debería de crecer. Entonces, esa aorta se puede disecar y se puede dañar con el tiempo. Entonces, hay que ver qué tamaño es la aorta. Entonces, con los pacientes con síndrome de Marfan deben de seguirse para toda la vida y tratar enfermedades previas para tratarlas antes de que se compliquen, ¿verdad? Ok. Sí, okay. sí. Bendecido inicio de semana, doctor. Soy hipertensa y el sábado tuve un dolor fuerte en el pecho que se expandió a la espalda el dolor y tengo 2 sobrinos, hijos de mi hermana, uno murió y el otro lleva 2 operaciones de corazón abierto por problemas de aorta. ¿Tengo que preocuparme? Sí, principalmente por los síntomas y por los antecedentes. Entonces, el dolor torácico opresivo que se va a la espalda, al cuello, al brazo izquierdo, yo le sugeriría a la paciente, uno, consultar con un cardiólogo, 2, hacerse un electrocardiograma lo más pronto. Porque puede ser que en realidad tuvo una lesión cardíaca hace 2-3 días y ahorita pues aún tenga dolor en el pecho. Entonces, sí tiene que consultar a la paciente pronto, así es. Ok, perfecto, doctor. De verdad que estamos muy agradecidos por la visita y pues ya para despedirnos agradeciéndole, si pudiera darle un consejo a toda la audiencia para cuidar el corazón, tomando como experiencia lo que usted ha visto, todos tenemos un corazón diferente, ¿verdad? Me imagino yo que ya usted explorando ahí sabe que todos tenemos un corazón diferente, pero digamos algo que pudiera ayudarnos en general a cuidar nuestro corazoncito. Yo creo que lo principal importante es prevención primaria. ¿Sí? Prevención primaria es consultar antes de tiempo. 2, corregir todos los riesgos que tenemos, dejar de fumar, hacer ejercicio, bajar de peso, controlarse de diabetes, controlarse la hipertensión. Y lo más importante es consultar temprano cuando tengamos síntomas de alarma, ¿no? Yo le tengo miedo a los infartos. Hay gente que se ha muerto de un infarto en una sala de intervención. La mayor parte, gracias a Dios, se salvan. Pero es algo que se pudo haber prevenido. Un paciente infartado es un paciente que ya perdimos la batalla toda la vida. Entonces hay que echarle ganas y consultar pronto. ¿Está bueno? Ay, qué buenísimo, doctor. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, con gusto. De verdad, lo que siempre le he dicho, usted fue un ángel que apareció en nuestro camino y pues por eso lo queríamos compartir acá para que también se convierta en ángel para toda nuestra audiencia y que, como bien lo ha dicho usted, no tengamos miedo, sino que nos accionemos, ¿verdad? Okay. Que es nos importante. accionemos. Si gusta, te dejo mis redes sociales. Sí, por favor. Yo subo información para adultos y para pacientes en general. En Instagram estoy como dr.fuentescardiología, dr.fuentescardiología, y en Facebook estoy como dr.johnnyfuentes cardiología e intervencionismo cardíaco. Excelente. Solo que me pongan Johnny y yo aparezco ahí. Pero sí subo información de este tipo. Excelente. Cintos de alarma, subo casos clínicos de lo que hago regularmente todos los días y etcétera, ¿va? Excelente. Para que lo sigan en redes sociales. Feliz día a todos. Nos acompañó el doctor Johnny Fuentes, cardiólogo especialista. Así que un placer tenerlo por acá y a todos a cuidar nuestro corazoncito.